Plantearon la ilegitimidad de la Asamblea y abandonaron la convención. El cuerpo se limitó a aprobar la derogación de las reformas de 1949, aunque por iniciativa del radical Crisólogo Larralde pudo salvar la incorporación de los derechos sociales a la vieja Constitución de 1853. Lo que quedaba era ya la campaña para las elecciones presidenciales. Los debates públicos se multiplicaron. A la fórmula radical Frondizi-Gómez se opuso otra fórmula radical, Balbín del Castillo. Aramburu mantuvo la prohibición del peronismo. Desde hacía tiempo se venía hablando de un posible pacto de Frondizi con los peronistas. En enero de 1958, uno de los principales colaboradores de Frondizi, Rogelio Frigerio, se reunió con Perón en Caracas. Se concertó un acuerdo por el que Frondizi, a cambio de los votos peronistas, prometía devolver la legalidad al peronismo y restituir a sus dirigentes las organizaciones sindicales. El 23 de febrero se llevaron a cabo los comicios. La orden de Perón ya había llegado al país. Con este apoyo, Frondizi obtuvo una amplia victoria al alcanzar unos 4 millones de votos contra poco más de 2,5 de Balbín. El 1 de mayo, Aramburu traspasó la presidencia a Frondizi. Las Fuerzas Armadas habían cumplido su palabra de devolver el gobierno a los civiles. Sin embargo, en adelante no dejarían de estar presentes en el escenario del poder. Frondizi fue aclamado por sus partidarios en la Plaza de Mayo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presenció los actos. Gobernar no era fácil. La administración de Frondizi pronto se convirtió en una comedia de equivocaciones. El nuevo presidente hizo exactamente lo contrario de lo que había sostenido como militante de la intransigencia radical. Los que lo habían votado empezaron a abandonarlo, y los que votaron contra él, sobre todo los de ideas conservadoras, terminaron por apoyarlo. Primero fue su programa económico. Los radicales habían sido nacionalistas y estatistas respecto de las industrias de base. El propio Frondizi, en un libro publicado en 1954, Petróleo y Política, combatió las concesiones a compañías extranjeras. En su primera medida importante de gobierno, renegó de su pasado y resolvió que para alcanzar el autoabastecimiento petrolero debían abrirse las puertas a las multinacionales del ramo, con las que se firmaron importantes contratos. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. También el presidente perdió muchos partidarios al apoyar la ley de enseñanza libre, es decir, privada y fundamentalmente religiosa, en detrimento de la enseñanza estatal y laica. Hubo masivas manifestaciones en favor de una y otra postura, y en el Congreso tuvieron que votar hasta los enfermos para que finalmente la ley de enseñanza libre fuese aprobada.
Tampoco Frondizi cumplió todo lo que había prometido a los peronistas. Hubo una amnistía parcial y se empezó con la devolución de los sindicatos, pero el partido peronista siguió proscripto hasta 1962. La política del desarrollo, orientada hacia la colaboración con los Estados Unidos y dirigida a una industrialización a cualquier costo, no pareció entusiasmar a las masas obreras. Hubo actos de sabotaje y huelgas. Después del radical Emilio Donato del Carril, los ministros de Economía de Frondizi fueron personajes de la entraña del mundo de los negocios que se suponían confiables en el extranjero. Así desfilaron Carlos Colvenegas, Álvaro Alzogaray, Roberto T. Aleman y Jorge Bebe. Volvía el elenco estable. Eso sí, Frondizi viajaba mucho a otros países y tenía una sólida fama de estadista en el extranjero. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Lo lamentable era que a su regreso cada vez sus subordinados de uniformes no le guardaban el menor respeto. El gobierno de Frondizi fue un incesante e infernal ballet de planteos militares. El general Toranzo Montero fue uno de los que hicieron más planteos, todos los cuales fueron aceptados por Frondizi. Por fin, Toranzo Montero se equivocó y debió dejar su lugar al general Poggi, que sería el autor del planteo final al presidente. Entre las concesiones que Frondizi debió hacer a los militares, la más seria fue la implantación del Plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, que ponía bajo jurisdicción militar la agitación gremial, los sabotajes y los intentos guerrilleros que por primera vez en el país tuvieron lugar en el norte argentino. Hubo una severa represión de huelgas y cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos. Frondizi había dejado voluntariamente de ser radical. Poco a poco también fue dejando de lado a su propio partido, la Unión Cívica Radical Intransigente. La línea histórica radical quedaba en manos de los opositores encabezados por Ricardo Balbín. En un caso, sin embargo, Frondizi pareció inspirado en la tradición irigoyenista. Fidel Castro, que había estado en Buenos Aires poco después de tomar el poder en Cuba, más tarde proclamó el carácter marxista-leninista de su revolución. La decisión estremeció a América y sobre todo a los Estados Unidos. En agosto de 1961 se celebró en el balneario uruguayo de Punta del Este la conferencia que dejaría constituida la Alianza para el Progreso, cuya finalidad era aislar a Cuba del sistema interamericano. Frondizi no solo se negó a convalidar la expulsión de Cuba de la Comunidad de Países de América, sino que también recibió en Buenos Aires al delegado cubano a la conferencia,
el comandante Ernesto Che Guevara. Con ello consiguió irritar aún más a los militares. En febrero de 1962, el presidente norteamericano John F. Kennedy decidió el bloqueo de Cuba. Los militares ejercieron fuerte presión contra Frondizi, quien finalmente rompió con Fidel Castro. Era el ocaso del presidente argentino. En un paso audaz, resolvió permitir al peronismo que participara en las elecciones para legisladores y gobernadores a celebrarse el 18 de marzo de 1962. El resultado fue un durísimo golpe para el gobierno. El peronismo se impuso en 11 provincias. En la de Buenos Aires, el candidato peronista, el sindicalista Andrés Framini, ganó la gobernación con el 32% de los votos. Cuando Framini quiso entrar en la Casa de Gobierno de La Plata, le fue impedido el acceso. Los mandos militares habían obligado a Frondizi a firmar los decretos de intervención a la provincia de Buenos Aires y a otras en que había ganado el peronismo. Era la virtual anulación de las elecciones. También era el final de Frondizi. El general Aramburu, convertido en intermediario, llevó a Frondizi los nuevos planteos militares. El presidente se negó a renunciar. El desenlace era previsible. El 28 de marzo, los comandantes de las tres armas decidieron deponer a Frondizi. Al día siguiente, hubo una especie de vacío constitucional. No se sabía quién asumiría la presidencia. El general Poggi, comandante en jefe del ejército, estuvo a punto de hacerlo, pero finalmente juró como nuevo presidente José María Guido, presidente provisional del Senado. Era una salida más bien formal. El verdadero y único poder estaría en manos de las Fuerzas Armadas. Un viejo colaborador del general Justo, Federico Pinedo, fue designado ministro de Economía. Pinedo estuvo solo unos pocos días en el cargo, pero le bastaron para provocar el pánico general con su medida de liberar el mercado cambiario y duplicar prácticamente la cotización del dólar. Se dijo también que algunas empresas multinacionales habían hecho muy buenos negocios en esos días. Muy pronto se reanudó el ballet militar. Se formaron dos bandos, a los que se llamó, como en los juegos de guerra, azules y colorados. Mientras los colorados parecían impulsar una dictadura militar, los azules propugnaron el profesionalismo y, aparentemente, el imperio de la ley. El 20 de septiembre, un desconocido general llamado Juan Carlos Onganía encabezó la sublevación de la guarnición de Campo de Mayo, Bastión Azul, contra el secretario de guerra y el comandante en jefe del ejército, ambos colorados. Los tanques azules enfilaron hacia la capital. Los colorados se concentraron en parques y plazas. El bando azul ocupó dos radios y desde ellas difundió una serie de comunicados en los que se presentaba como el defensor del derecho del pueblo a votar. Los colorados habían perdido la batalla psicológica. Hubo algunos choques e incluso unas pocas bajas. La intervención de la Fuerza Aérea en favor de los azules inclinó definitivamente la balanza. Tras la victoria azul, el general Juan Carlos Onganía se convirtió en comandante en jefe del ejército. Los jefes colorados fueron arrestados o pasados a retiro, o ambas cosas. Todavía hubo en abril de 1963 un último intento colorado. Su cabeza fue el viejo general Benjamín Menéndez,
quien contó con la colaboración orgánica de la Armada. Los infantes de Marina se apoderaron de parte de la ciudad de La Plata y hasta de un sector del puerto de Buenos Aires. También tomaron por pocas horas varias radios de la capital, pero enseguida fueron desalojados. La aviación naval bombardeó a los tanques azules. Estos, también después de un intenso bombardeo, tomaron la base naval de Punta Indio. Finalmente, los sublevados se rindieron. El régimen militar, decorativamente presidido por José María Guido, se enredó también en la tarea de organizar la vida política y preparar las próximas elecciones, fijadas para julio de 1963. Nuevamente se planteaba la concurrencia o no del peronismo. Para evitar la proscripción, los peronistas se integraron en el llamado Frente Nacional y Popular. Los militares azules vacilaron, pero no dejaron de presionar y de dificultar la acción del Frente, que finalmente ordenó la abstención. Perón desde Madrid pidió el voto en blanco. Quedaban 3 fuerzas políticas con posibilidades. Los radicales del pueblo proclamaron una fórmula integrada por Arturo Illia y Carlos Perete. La UCRI presentó la candidatura de su titular, Oscar Allende. Los grupos conservadores y liberales, por fin, llevaron como candidato al general Pedro Eugenio Aramburu. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. La fórmula radical, Illia Perete, ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi 3 años. Illia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Illia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Illia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional
y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Ilia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Ilia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso. Después fue aclamado por radicales y peronistas, que gritaron: De Gaulle y Perón, un solo corazón. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Ilia había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable. El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, sostuvo en la Conferencia de Ejércitos de América, realizada en West Point el 6 de agosto de 1964, que las Fuerzas Armadas podían y debían intervenir en cada país en la escena política. La conspiración que había comenzado el mismo día de la asunción de Ilia progresaba lenta pero firmemente. En marzo de 1965, el gobierno, cumpliendo con lo prometido, convocó a elecciones de diputados y gobernadores en las que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, pudo participar. La Unión Popular ganó con casi el 30% de los votos. Los radicales pasaron el 28%. Los militares, aunque en privado llegaban a arreglos con los sindicalistas peronistas, por otro lado dejaron trascender que estaban muy inquietos ante el avance de los partidarios del caudillo exiliado. En noviembre, el general Onganía dejó su cargo de comandante en jefe y pasó a retiro. Este alejamiento, en vez de disminuirlo políticamente, lo convirtió en una sólida reserva para los conspiradores militares y civiles. Durante los primeros meses de 1966 se intensificaron los rumores sobre un golpe militar. El nuevo comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, pronunció el 29 de mayo un insolente discurso en el que lamentó que la ausencia de autoridad haya abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración. Ilia, en lugar de destituirlo, asimiló la estocada. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: "Usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido". Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado.
El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Los sindicalistas peronistas, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Bandor, estuvieron presentes, muy satisfechos, en la ceremonia de asunción de Onganía. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la Noche de los Bastones Largos, Onganía intervino en las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Al general presidente se lo veía cómodo visitando en carroza la sociedad rural. La ley de medicamentos que había promulgado Ilia fue anulada. Se liberó el mercado cambiario. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Adalbert Krieger Bacena, el nuevo ministro de Economía a partir de 1967, era un confiable personaje del elenco estable. Se achicaron los sueldos reales de obreros y empleados y empezó la desnacionalización de la industria argentina. Los trabajadores lanzaron sus planes de lucha. Junto a una central obrera dispuesta al diálogo con el gobierno, surgió otra CGT más combativa, dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro. El 8 de octubre de 1967 fue muerto en Bolivia Ernesto Che Guevara. En la siguiente década, el desarrollo de la guerrilla urbana sería un dramático telón de fondo para los países del Cono Sur. En 1968, Onganía y Krieger Bacena dominaron la inflación y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. La agitación estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas.
La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Gradualmente los disturbios fueron amenguando. El saldo final serían 12 muertos, más de 100 heridos y varios centenares de prisioneros. Aunque se había restablecido el orden, los días de Onganía estaban contados. Había dejado de merecer la confianza de sus amigos de adentro y de afuera del país. Poco más tarde, el 30 de junio, un asesinato político inauguró una sangrienta serie que continuaría sin interrupción en los años siguientes. El dirigente metalúrgico Augusto Bandor, un peronista no siempre ortodoxo que alguna vez había llegado a oponerse a Perón, fue muerto a tiros en su propio despacho. Durante los primeros meses de 1970, Onganía siguió perdiendo su autoridad. Hubo movimientos internos en las Fuerzas Armadas. Se hablaba de la creciente actividad del expresidente provisional Aramburu, para algunos, una carta de recambio frente a Onganía. El 29 de mayo de 1970, el general Aramburu fue secuestrado de su domicilio por un grupo de guerrilleros disfrazados de militares. Era la presentación pública de los montoneros, jóvenes que después se titularon peronistas y que habían optado por la lucha armada. Aramburu fue asesinado por sus secuestradores y su cadáver se encontró bastante más tarde. Este secuestro terminó de debilitar a Onganía. Los altos mandos, bajo la influencia dominante del comandante en jefe del ejército, general Alejandro Agustín Lanusse, decidieron no seguir extendiendo cheques en blanco al presidente. Y otra vez un golpe. Esta vez el pueblo estuvo más ausente que nunca. Los comandantes de las tres fuerzas ignoraron a Onganía. El presidente reaccionó destituyendo a los comandantes. Pero las tropas de los rebeldes ya habían ocupado las radioemisoras y habían rodeado la casa de gobierno. En realidad, Onganía se había quedado sin apoyo militar. Corría el tremebundo rumor de que Onganía solo saldría de su despacho con los pies para adelante. La verdad es que fue más dócil. Se trasladó a la oficina del Estado Mayor Conjunto, donde sesionaba la Junta de Comandantes, y presentó allí su renuncia. Después dio un portazo y se marchó a su casa. Poco después, la Junta anunció la designación de un nuevo presidente. El general Roberto Marcelo Livingston era un oficial superior totalmente desconocido para la opinión pública. El sentido de su designación era que el verdadero poder descansaba en la Junta y que ésta podía nombrar a quien se le ocurriese. El país reclamaba una apertura. El nuevo presidente, aunque prometió que se elaboraría un plan al respecto, daba la impresión de preferir las reuniones hípicas a los encuentros con dirigentes políticos. El 11 de noviembre de 1970 quedó constituida la Hora del Pueblo, una agrupación de partidos en la que figuraban también los dos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, y que precisamente significó la reconciliación de los dos partidos populares. Sus principales impulsores fueron el líder radical Ricardo Balbín y desde Madrid
el general Perón. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. En las calles, mientras tanto, la violencia iba en aumento. La guerrilla se incrementaba, y también la represión, que empezaba a copiar y mejorar los métodos de sus adversarios. El 22 de marzo de 1971, Livingston se acordó de que era el primer mandatario y pretendió destituir, debido a un grave desacuerdo, al comandante en jefe, general Lanusse. Por supuesto, todo terminó al revés. El 26 de marzo, el general Alejandro Agustín Lanusse, con retención de su cargo de comandante, asumió también la presidencia. El poder formal se unía con el poder real. La apertura se consolidó. Los partidos políticos fueron rehabilitados el 7 de abril. La experiencia militar parecía batirse en retirada. Al menos por el momento, no tendría éxito el plan de la oligarquía agrofinanciera que aspiraba a convertir al país en una nueva factoría junto a sus aliados extranjeros. Seguía habiendo peronistas y seguía habiendo radicales. Lamentablemente, importantes grupos juveniles, después de muchas frustraciones y promesas incumplidas, empuñaron las armas, renegando del lento y paciente esfuerzo de la democracia. Los violentos que querían cambiar todo serían los cómplices inconscientes de los violentos que querían conservar todo. La guerrilla y la represión golpeaban sucesivamente. El 21 de marzo de 1972 fue secuestrado el industrial italiano Oberdan Salustro, director general de Fiat en la Argentina. Los responsables esta vez no fueron los montoneros, sino el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, de tendencia ultraizquierdista. El 10 de abril, tras una operación de rescate, Salustro fue encontrado muerto. El mismo día cayó asesinado por guerrilleros en Rosario el general Juan Carlos Sánchez, comandante del segundo cuerpo. En agosto se produjo una matanza en la base naval de Trelew. 16 guerrilleros murieron baleados por quienes los custodiaban. Según el gobierno, habían procurado huir. Otras versiones indicaban que se había tratado de una virtual ejecución en masa. Sobre este fondo de sangre y reclamos de venganza, la actividad política se hizo más intensa. Y lo vamos a terminar en la calle, cueste lo que cueste, y caiga. Desde Madrid, Perón impulsó primero una alianza electoral con el radicalismo. Al no aceptar organizó un frente de partidos que primero se llamaría Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, y luego Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. El cuerpo de Napoleón ha sido recuperado para el pueblo por los montoneros y la juventud peronista.
Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Y el acuerdo nacional que ya había establecido el gobierno? Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño, porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. Mire, si usted dialogar, a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita porque va a la voz. ¿Qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política. Se lo ha transmitido el ministro del Interior. Esta es clave de la provincia, señor. Quiere dialogar, de oportunidad para que el otro hable también. No venga a imponer de fe por su opinión. Nosotros necesitamos que venga como presidente a Formosa y recorra un poco los barrios y vea la miseria que hay acá en Formosa. Eso es lo que necesitamos. Y vea que acá arreglaron 2 cuadras y sale de acá, están los pastizales, las calles rotas, la intendencia no hace absolutamente nada, y vea todo el desastre que está ocurriendo en Formosa desde el aeropuerto, que el señor presidente se hizo un negociado porque la pista no anda y se han hecho 2 aeropuertos. En un discurso que pronunció en el colegio militar, Lanús se fustigó a Perón y dijo: "No voy a admitir que me corran diciendo que Perón no viene porque no puede. En mi fuero íntimo diré, no viene porque no le da el cuero para venir". Sin embargo, el cuero le dio al viejo caudillo. Después de planificar cuidadosamente su regreso, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina tras 17 años de ausencia, el 17 de noviembre de 1972. Perón se instaló junto a su esposa Isabel en un chalet de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, zona residencial próxima a la capital. El lugar se convirtió en un centro de peregrinación, sobre todo para los jóvenes peronistas que no habían conocido personalmente al viejo caudillo. El radicalismo había decidido contribuir a la salida política, sellando la paz con sus adversarios de casi 3 décadas. Ricardo Balbín también estuvo en Gaspar Campos y conversó con Perón. Los partidos ya pensaban en las elecciones, que habían sido fijadas para el 11 de marzo de 1973. La Unión Cívica Radical llamó a elecciones internas para proclamar a sus candidatos y triunfó una vez más Ricardo Balbín. Queremos la nueva etapa argentina, pero tenemos en conciliación y en coincidencia. Rompimos las antinomias del pasado para construir para la juventud y no para nosotros el porvenir venturoso del país. A los hombres jóvenes, el mérito de la última palabra. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Tuvo, sin embargo, una fuerte oposición por parte del recién fundado Movimiento de Renovación y Cambio, que encabezaba Raúl Alfonsín, un abogado de Chascomús que representaba a los sectores juveniles y a otras líneas del partido. Perón también había hecho lo suyo. En esta primera vuelta solo estuvo en el país 28 días. Le bastaron para dejar definitivamente constituido el Frejuli. Aclamado por sus partidarios, volvió a partir el 14 de diciembre. Al día siguiente quedó consagrada la fórmula del Frejuli para las elecciones de marzo. La integraban el peronista Héctor J. Cámpora, delegado de Perón en la Argentina, y el veterano conservador Vicente Solano Lima, desde hacía años compañero de ruta del peronismo. Era el verano y empezaba 1973. La campaña electoral estaba en pleno desarrollo. Los actos peronistas, en los que se mezclaban obreros y jóvenes montoneros, atraían a entusiasmadas multitudes.
Cámpora, a quien habían bautizado el tío, nombraba a Perón en todos sus discursos. En realidad, el principal eslogan de su campaña fue: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Las elecciones tuvieron lugar el 11 de marzo de 1973. Chao, Ernesto, mucho cariño por tu casa. Modo usted, doctor, gracias. Siempre con todo cariño a sus órdenes. Cámpora y Solano Lima ganaron ampliamente las elecciones. En medio de una mezcla de euforia e incertidumbre, el país se preparó para que asumieran las nuevas autoridades, pero aún había mucha confusión política. Y el terrorismo seguía. Entre otros, fueron asesinados el coronel Héctor Iribarren, oficial de inteligencia, el vicealmirante Hermes Quijada, que había anunciado a la opinión pública la versión oficial de los hechos de Trelew, y el dirigente sindical de los mecánicos del automotor, Dirk Klosterman. El 25 de mayo tuvo lugar la transferencia del poder. Desde la noche anterior, las plazas de Mayo y del Congreso fueron ocupadas por manifestantes. ¿El peronismo se iba a la izquierda? Así parecía confirmarlo la presencia en el acto del presidente de Chile, el socialista Salvador Allende, y de Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, país con el que inmediatamente se reanudaron las relaciones rotas por Frondizi en 1962. Sin embargo, dentro del gabinete de ministros de Cámpora, se advertía que Perón seguiría jugando, como lo había hecho siempre, con la derecha y la izquierda a la vez. Por la noche, una multitud marchó hacia la cárcel de Villa Devoto y obligó prácticamente a que fuesen liberados detenidos políticos y guerrilleros que estaban en el penal. El nuevo ministro de Bienestar Social era José López Rega, que tendría una breve y devastadora actuación en la vida argentina. Era un ex cabo de la Policía Federal, que primero había sido mucamo y después secretario privado de Perón, y que también ejercía influencia sobre la esposa del caudillo. López Rega, llamado después El Brujo, era afecto a la astrología y tenía una incontenible ambición de poder. Más adelante, Perón lo ascendería de cabo a inspector general, el grado máximo de la policía. Ahora, con Cámpora en el gobierno, se convino que el regreso definitivo de Perón a la Argentina tendría lugar el 20 de junio. El regreso fue organizado como una gran fiesta popular. Desde la madrugada del 20,
interminables filas de militantes de todas las tendencias del peronismo marcharon hacia Ezeiza, en lo que quizá fue la mayor concentración de masas de la historia argentina. Cerca del aeropuerto de Ezeiza se levantó un enorme estrado desde donde Perón y su esposa podrían dirigirse a la multitud. A la alegría sucedió la tragedia. Mientras el avión que traía a Perón aún estaba en vuelo, comenzaron los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas, peleando primero por un lugar próximo al palco de recepción y después ya en una lucha a vida o muerte. Varias decenas de cadáveres quedaron en el lugar o fueron recogidos por los respectivos bandos. Perón debió aterrizar en la base aérea de Morón y no hubo acto popular ni discursos. Había estallado el conflicto dentro del peronismo. La autoridad de Cámpora se debilitó notoriamente mucho más con Perón en el país. Algunas reuniones del presidente y su gabinete se llevaron a cabo en la residencia de Perón, en Gaspar Campos, en lugar de hacerlo en la Casa de Gobierno. Finalmente, tras presiones sindicales y de la ortodoxia peronista, Cámpora y Solano Lima presentaron sus renuncias el 13 de julio para facilitar el acceso de Perón al gobierno. Hubo diversas interpretaciones de esta actitud. Sostenemos que este ha sido una suerte de golpe de derecha que está movilizado sobre la base de un deseo de importantes sectores de nuestro pueblo de que pretenden verlo a Perón en el gobierno, pero que está instrumentado al servicio de la derecha del no cambio en Argentina. Perón en la presidencia significa la definitiva pacificación de la Argentina, significa la acentuación de la lucha contra el imperialismo y consiguientemente el logro seguro, cierto e inmediato de la liberación. Por el momento, lo indudable es que se había acrecentado el peso político de José López Rega. Su yerno, Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, asumió en forma interina la presidencia. Evidentemente, a Lastiri, la banda presidencial no le encajaba del todo bien. Por supuesto, confirmó como ministros a López Rega y a los ortodoxos, y reemplazó a los representantes de la izquierda peronista. Enseguida fijó la fecha del 23 de septiembre de 1973 para nuevas elecciones presidenciales. Los atentados se multiplicaron y la guerrilla siguió atacando. Ante la violencia y la confusión reinantes, la candidatura de Perón fue vista como una posible solución. Faltaba buscar el candidato a la vicepresidencia. Se llegó a mencionar la posibilidad de que se ofreciera ese puesto en una fórmula de unidad nacional al líder radical Ricardo Balbín, que había tenido una leal reconciliación con Perón. Y convino necesariamente en que este encuentro o estos encuentros eran útiles a la política argentina, que no significaba que nadie depusiera nada de lo suyo, sino que se aunaban esfuerzos comunes para sacar de mejor manera al país de las circunstancias en que se encuentra. La necesidad de orientar una política común de emancipación nacional. ¿Qué opina usted, venga, de la entrevista que mantuvieron el general Perón y el doctor Balbín ayer a la mañana?
Me parece un hecho muy trascendente que pone de relieve la buena intención. En este momento tenemos que olvidarnos de las divisiones políticas. Opino que van a hacer algo muy bueno en la Argentina. La unión de los radicales con los peronistas es la mitad más uno del país, como es Boca actualmente. Sin embargo, Perón tenía 77 años, estaba bastante enfermo y no había garantías de que pudiera completar su periodo. Los propios peronistas insistieron en un segundo término de la fórmula que fuera también peronista. Finalmente fue elegida la esposa del caudillo, Isabel Perón, con lo que la fórmula del Frejuli para el 23 de septiembre iba a ser Perón-Perón. Hubo diversas manifestaciones de apoyo a este binomio. El radicalismo, a su vez, proclamó la fórmula Balbín de la Rúa. Porque quiero gobernar en paz y no tener que defender con fusiles el gobierno del país. La intolerancia absurda, la intolerancia desmedida, no ayuda a construir, abre las grietas para que penetren quienes quieren aprovecharlo. Después de una campaña electoral entusiasta, aunque tranquila, tuvieron lugar los comicios. La fórmula Perón-Perón obtuvo una cómoda victoria con casi el 62% de los votos. Dos días después de las elecciones, cayó asesinado en una emboscada el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. El crimen fue atribuido a grupos radicalizados del propio peronismo. El 12 de octubre Perón asumió otra vez la presidencia, 18 años después de haber sido derrocado por una sublevación militar. Debió dirigirse a la multitud reunida en Plaza de Mayo desde un palco protegido por vidrios blindados. Los ataques de la guerrilla eran cada vez más audaces. El denominado Ejército Revolucionario del Pueblo fracasó el 20 de enero de 1974 en su intento de copar el regimiento de caballería blindada de Azul, tras una sangrienta acción. Una reunión del presidente Perón con los diputados de la Juventud Peronista demostró que este último sector perdía fuerza dentro del partido oficial. Todo aquel que se asocia con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. Como el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. En el acto del 1 de mayo de 1974, Perón trató duramente a los montoneros que gritaban violentas consignas en Plaza de Mayo. Nutridos grupos de la Juventud Peronista se retiraron de la plaza llevándose sus carteles. Los funcionarios de la televisión oficial, designados por influencia de López Rega, ignoraron cuidadosamente esta retirada, limitándose a enfocar el sector de la plaza que seguía lleno de manifestantes.
La salud de Perón decaía ostensiblemente. López Rega no era solo su ministro de Bienestar Social, sino también su secretario privado, su enfermero, y quien estaba a su lado para solucionar todos sus problemas. El 12 de junio, en un día frío y nublado, Perón hizo su última aparición en público. Habló de las dificultades económicas y pidió colaboración a todos los argentinos, criticando a sus propios partidarios por poner trabas en su gestión. Parecía una despedida del caudillo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El 1 de julio de 1974, a la 1:15 de la tarde, fallecía Juan Domingo Perón. Tenía 78 años. Después de un largo exilio había vuelto al país y pudo recuperar todos sus honores y dignidades. Los jóvenes de izquierda esperaron de él que hiciera la revolución. Las clases medias y altas y las Fuerzas Armadas le asignaron tácitamente la tarea de poner la casa en orden. Él no tuvo tiempo de buscar un camino intermedio. La herencia que dejaba era pesada y riesgosa. Antes de que el ataúd con los restos de Perón fuera llevado a su destino final, políticos, sindicalistas y militares lo despidieron en el Congreso. Sin duda, las palabras más conmovidas las pronunció su viejo rival, el radical Ricardo Balbín. Y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Isabel Perón se hizo cargo de la presidencia. La figura de López Rega se fortaleció. Su cabeza calva y sonriente apareció detrás de la presidenta en todos los actos oficiales. Prosiguieron los atentados y los asesinatos. La represión también se endureció. Fue muerto el ministro del Interior de la NUCE, Arturo Monroy. En plena avenida 9 de Julio asesinaron a balazos al diputado peronista de izquierda Rodolfo Ortega Peña. El escritor y político trotskista Silvio Frondizi, hermano del expresidente Arturo Frondizi, fue secuestrado en su propia casa y también asesinado. Los montoneros peronistas desconocieron la autoridad de Isabel y de hecho pasaron a la clandestinidad. También se presentó en escena una organización clandestina de derecha, la AAA, o Alianza Anticomunista Argentina, que se adjudicó varios secuestros y crímenes. Se sospechaba que López Rega era el organizador de la AAA, con la colaboración de elementos militares y policiales. Seguridad que seguiré adelante.
conseguir la auténtica liberación y felicidad del pueblo argentino. La situación económica se deterioró. No fue posible ya mantener la política de conciliación entre obreros y empresarios que Perón había impulsado. Los sindicatos, aunque peronistas, se enfrentaron con el gobierno que quería suprimir la libre negociación de los salarios para poder imponer una política estabilizadora. Mientras seguía la violencia en las calles y las Fuerzas Armadas ya habían sido autorizadas para encargarse de la lucha antiguerrillera, el crack económico amplió la crisis. El 2 de junio de 1975 se hizo cargo del Ministerio de Economía el ingeniero Celestino Rodrigo. Hubo devaluaciones, subas de precios, aumentos del costo de vida. La Argentina, de golpe, parecía haberse convertido en un país pobre. El sindicalismo incrementó su oposición. El 27 de junio, manifestaciones obreras repudiaron al ministro López Rega en Plaza de Mayo. Al día siguiente, Isabel replicó enérgicamente a los gremialistas. El conflicto se agravó y finalmente, el 7 de julio, la CGT llevó a cabo un paro general que se cumplió en forma total. Era la primera vez que una huelga general se declaraba contra un gobierno peronista. El enfrentamiento concluyó con el triunfo de los sindicatos. La era de López Rega había concluido. El brujo debió hacer sus valijas y salir del país el 18 de julio. El debilitamiento y desgarramiento del peronismo permitió que lentamente volvieran al primer plano del escenario las Fuerzas Armadas. El 28 de agosto hubo un golpe interno en el ejército. Algunos mandos desconocieron la autoridad del comandante en jefe, general Laplane. Isabel cedió y reemplazó a Laplane con el general Jorge Rafael Videla, cuyo nombramiento pedían los sublevados. Los militares pasaron a centralizar la lucha contra la guerrilla. Un general en actividad, Albano Arguindegui, se hizo cargo de la jefatura de la Policía Federal. El último episodio del drama se acercaba. El 18 de diciembre de 1975 se produjo una sublevación dentro de la Fuerza Aérea, encabezada por el ultracatólico y ultraderechista brigadier Jesús Capellini. Las tropas rodearon la base de Morón, donde estaban los rebeldes, que recibieron apoyo de civiles. Finalmente Capellini se rindió y al mismo tiempo dejó su cargo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Había sido un empate. Los manifestantes que salieron a la calle para apoyar a Isabel fueron reprimidos por la policía. 5 días más tarde, el 23 de diciembre, la guerrilla de izquierda atacó en un gran operativo el cuartel del ejército en Monte Chingolo. La acción terminó en una dura derrota de los guerrilleros que sufrieron más de 100 bajas. Fue su último gran intento. En adelante, solo tendrían fuerza para atentados individuales y para el terrorismo urbano. A comienzos de 1976, la posibilidad de la caída de Isabel Perón estaba en todas las bocas. Incluso se hablaba de un futuro gabinete cuyo ministro de Economía llevaba el prestigioso apellido del fundador de la sociedad rural. En marzo creció la tensión. La Presidente envió al Congreso un paquete de leyes antisubversivas que eran una evidente concesión ante la presión militar. A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la Presidente fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Solo faltaban 9 meses para las nuevas elecciones. El mismo día juró como supremo organismo de gobierno la Junta Militar, integrada por los 3 comandantes en jefe: Jorge Rafael Videla, del Ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. A su vez, el general Videla asumió el 29 de marzo como presidente de la Nación.
Frente a él, poniendo la mano sobre la Biblia, juraron sus ministros. Y uno de ellos, el de Economía, tenía en efecto el apellido del fundador de la sociedad rural, José Alfredo Martínez de Hoz. Pocos días antes, Ricardo Balbín, jefe del radicalismo, había lanzado al país un llamado a la unidad nacional. También se refería al futuro. Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. La República se había perdido una vez más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible. Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo.